Hola, bienvenidos a este nuevo video que corresponde a la introducción del tema de las funciones. Veremos en una primera parte una introducción a ellas, y es que es muy importante mencionar que aunque a veces las funciones nos parecen algo muy matemático, muy abstracto, realmente es todo lo contrario. Una función se puede ver cuando yo hago o quiero estudiar la temperatura que hay a lo largo del día, o por ejemplo cuando quiero estudiar el costo del llenado de combustible de un vehículo en función de la cantidad de combustible que yo le ponga. O también, si yo salgo a correr por las mañanas, la distancia recorrida en función del tiempo, ahí hay una función involucrada. O algo tan simple y tan sencillo como el crecimiento de una planta. Yo puedo modelar cómo va creciendo esa planta o incluso la cantidad de hojas que va saliendo. Todo eso se puede modelar a través de fórmulas de funciones. Pero antes de empezar con la parte formal, con la parte matemática, quiero que veamos un ejemplo muy sencillo y es una relación que vamos a hacer entre los estudiantes de una clase y su fecha de nacimiento. Entonces aquí del lado izquierdo tenemos algunos estudiantes, que son estas personas que están acá, y tenemos por aquí algunas fechas de nacimiento. Entonces voy a hacer una relación entre los estudiantes y su fecha de nacimiento. Antes de hacer la relación, veamos algunos detalles. Por ejemplo, todos los estudiantes que están aquí tienen que tener una fecha de nacimiento, porque si es un estudiante que está vivo en una clase, por supuesto que tiene que tener una fecha de nacimiento. Y solo puede tener una, correcto. Usted no puede haber nacido en dos fechas diferentes, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces, cada una de estas personas tendrá una y solo una fecha, ¿verdad? Ahora, sí puede pasar que varios estudiantes hayan nacido el mismo día, es decir, que varios de estos se relacionen con una misma fecha de nacimiento, ¿verdad? Sí se puede, claro que sí, pero cada uno va a tener solo uno. No puede pasar que este estudiante se relacione con esta fecha y con esta otra. Eso no puede pasar, ¿verdad? Bueno, entonces voy a hacer esta relación. Digamos que este estudiante, este primer estudiante, se relaciona con esta fecha, 23 del 6 de 2007. Y así con los demás, cada uno tiene su fecha de nacimiento. Observemos, por ejemplo, que estos últimos dos estudiantes tienen la misma fecha de nacimiento, pero eso está bien, ¿verdad? Eso se puede dar, no hay ningún problema con eso. Perfecto. Esto que yo acabo de representar es una función, así de sencillo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una relación entre estudiantes y su fecha de nacimiento. Y eso, así tal cual, es una función. No es nada del otro mundo. Ahora, voy a decir a continuación una primera definición de qué es una función, pero no lo voy a hacer todavía muy formal para ir poco a poco. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que una función es una relación o una asociación, ¿verdad? Que asocia a cada elemento de un conjunto con un único elemento de otro conjunto. Veamos aquí, por ejemplo, entonces que cada uno de estos estudiantes, de los elementos del grupo estudiantes, se están asociando con un único elemento del otro conjunto, del otro grupo. El otro grupo sería las fechas de nacimiento. Ok, entonces ahora vamos a ver una definición un poquito más formal de qué es una función. Entonces vamos a decir así, una función f, para ponerle un nombre, pero puede llamarse función g, función h. Una función f es una relación entre dos conjuntos. Vamos a llamarles A y B. En este caso de nosotros, los conjuntos serían A, que serían los estudiantes, y la fecha de nacimiento sería el B. Entonces, siempre vamos a tener dos conjuntos, A y B, denotada o simbolizada de esta manera. Vamos a poner el nombre de la función, dos puntos, va a venir el primer grupo, que en nuestro ejemplo serían los estudiantes, y una flechita, y luego va a venir el segundo conjunto, el segundo grupo, que en este caso serían las fechas de nacimiento. Esto se lee de la siguiente manera. Vamos a leerlo así. F de, los dos puntitos se leen D, A en, la flecha en B. Repito, F de A en B. Así se lee esta simbología. Siempre entonces tenemos el primer grupo y luego el segundo grupo, que ahorita le vamos a poner nombre a estos grupos también. Dice así, que asigna a cada elemento del conjunto A, recuerden que aquí tiene todos los elementos del conjunto A se tienen que relacionar con uno y solamente un elemento del conjunto B. Recuerdan, todos los estudiantes tienen que tener una fecha de nacimiento, ¿verdad que sí? Y solo una. No puede ser que, por ejemplo, Juan tenga dos fechas de nacimiento. No puede pasar. O no puede pasar que María no tenga una fecha de nacimiento. Claro que sí, tiene que tenerla, ¿verdad? Si la estamos viendo ahí en el aula, tiene que tener. Entonces, como dice aquí, se asigna a cada elemento del conjunto A un 1 y solamente un elemento del conjunto B. Notemos que sí se pueden repetir, ¿verdad? Es decir, Ala y Mario pueden tener la misma fecha de nacimiento. No hay ningún problema. Ahora, muy importante, aunque en mi ejemplo introductorio estoy relacionando a los estudiantes con la fecha de nacimiento,
Ya para efectos prácticos, normalmente nosotros vamos a trabajar con conjuntos numéricos, es decir, A va a ser un conjunto de números y B va a ser un conjunto de números. Y a eso se le llaman funciones reales de variable real, que son las que vamos a estudiar. Pero para ejemplos de introducción, para entender, me gusta utilizar este ejemplo solamente. Bien, vamos a ponerle nombre ahora a este conjunto A y a este conjunto B. Y vamos a decir lo siguiente. El conjunto A recibe el nombre de dominio, así le vamos a poner, o conjunto de partida, cualquiera de los dos nombres, ¿sí? En mi caso, entonces, el dominio serían los estudiantes, ¿verdad? Dominio sería el primer grupo, los estudiantes, ¿ok? Mientras que el conjunto B, el segundo conjunto, recibe el nombre de codominio o conjunto de llegada. Codominio o conjunto de llegada. Entonces, las fechas de nacimiento en mi ejemplo serían el codominio o el conjunto de llegada. Ahora bien, los elementos que están dentro del dominio reciben el nombre de preimágenes. Es decir, vamos a ver, los estudiantes, todo este grupo de estudiantes se llama dominio, así se llama el grupo, dominio. Pero cada uno de los estudiantes que están dentro del dominio reciben el nombre de preimágenes, es decir, Juan es una preimagen, María es una preimagen, Héctor es una preimagen, todos estos son preimágenes, ¿ok? Y dice ahora, mientras que los elementos del codominio, o sea, del segundo grupo, que están asociados mediante la función se denominan imágenes, ¿ok? ¿Cómo sería eso? Dice, los elementos del segundo grupo, o sea, aquí los del codominio, que se están asociando se llaman imágenes. Es decir, esta fecha sería una imagen porque se asocia con esta persona. Esta fecha es una imagen. Vean que esta fecha no le puedo llamar imagen porque no se asoció con nadie. ¿Es parte del codominio? Sí. Recuerden que todo esto es el codominio, pero no es una imagen. Esta segunda, el 8 del 11, no es una imagen. Esta sí, esta no, esta sí y esta última no. ¿Ok? Entonces, solamente los elementos del codominio que se asocian con algún elemento del dominio son las que se llaman imágenes. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver otra definicióncita más. El conjunto formado por todas las imágenes de la función recibe el nombre de ámbito, recorrido o rango. El nombre que más vamos a utilizar, que más se utiliza, es ámbito. ¿Ok? Ahora, puede ser que hasta ahorita estemos pensando, wow, qué montón de nombres. Ya se me olvidaron los primeros. Eso está bien y se nos va a enredar al principio. Y ese montón de nombres nos enreda. No se preocupe por eso. Poco a poco, conforme uno los vaya mencionando, se nos van a ir grabando. Pero no hay problema si al principio o hasta ahorita ya hay un caos con ese montón de nombres. Pero bueno, necesitamos definir algunas cosas para empezar a utilizarlas. Entonces, vamos a ver, ¿qué es esto del ámbito, recorrido o rango? ¿Qué es eso? Dice que es el conjunto de todas las imágenes. Entonces, si yo vengo a mi ejemplo, dijimos que las imágenes son estas que están marcadas en amarillo, ¿verdad? ¿Por qué son esas las imágenes? Porque están relacionadas con alguien del otro conjunto. Entonces, esta es una imagen, esta también y esta. Entonces, si yo hago un grupo con estas fechas de nacimiento, ese grupo formado solamente por las que están relacionadas, ese grupito se llama ámbito, rango o recorrido. Es el grupo formado únicamente por las imágenes, ¿ok? Ese es el ámbito, el grupo formado por las imágenes. Entonces, para repasar, todo el grupo se llama ¿cómo? El segundo grupo, codominio, ajá, o conjunto de llegada, ¿ok? Entonces, las imágenes forman otro grupo y ese grupo se llama ámbito o rango, ¿ok? Entonces tenemos dominio, conjunto de partida, codominio, conjunto de llegada. En el dominio están las preimágenes, en el codominio están las imágenes, pero solo las que se relacionan y todas las imágenes juntas se llama ámbito o rango. Vamos a ver ahora otro nombrecito más, dos nombres más y terminamos. Las preimágenes resulta que son los valores independientes de la función. Siempre en las preimágenes van a estar los valores independientes, es decir, que no dependen de nada. Y se representan mediante la variable x. Es decir, en el plano cartesiano yo voy a encontrar las preimágenes en el eje x. Y las imágenes son los valores dependientes. O sea, dependen. ¿Dependen de quién? De las preimágenes. Las imágenes dependen de las preimágenes. Y se representan con la variable y, es decir, que la vamos a encontrar en el plano cartesiano en el eje y. Las imágenes van a estar en el eje y las preimágenes van a estar en el eje x. Ok, un resumen para entender todo lo que he dicho hasta ahora. Tenemos entonces que una función, digamos que se llama f, recuerde que puede llamarse g o h, no hay problema, o cualquier letra minúscula, m, k, n,
Es una asociación entre dos grupos, una relación de dos grupos, de dos conjuntos, conjunto A y conjunto B. El conjunto A se llama dominio y el conjunto B se llama codominio. Los elementos del dominio, en este caso el 1, 2, 3, se llaman preimágenes. Repito, los elementos del dominio se llaman preimágenes. Y los elementos del codominio que se relacionan se llaman imágenes. Por ejemplo, aquí el A, el B y el C son imágenes. ¿Y cómo dijimos que se llama el conjunto o el grupo formado solo por las imágenes? Ámbito. En esta imagen está todo resumido. Ahora, las preimágenes, ¿en cuál eje las encuentro? Las encuentro en el eje X, en el eje X. Son las X. Preimágenes siempre va a ser X, preimágenes X. Y las imágenes las voy a encontrar en el eje Y. Siempre cuando yo hablo de una imagen va a ser una Y. Y esto ahorita en una segunda parte lo vamos a aplicar ya en un ejemplo concreto. Y tal vez ahí va a quedar un poquito más claro. Es que ahorita es pura teoría, ¿verdad? Pero en la segunda parte ya vamos a poner esto en práctica. Entonces, después, por favor, ver la siguiente parte para que quede mucho más claro todo esto. Y para terminar, repasamos esto. Siempre las preimágenes serán la variable independiente y las imágenes van a ser la variable dependiente. Preimágenes independiente, imágenes dependiente. Y la función f, como asigna a cada elemento x del dominio un único elemento y del codominio, que esta es la definición, ¿verdad? Vamos a tener que f de x es lo mismo que y. ¿Sí? Eso lo vamos a utilizar ahora en la segunda parte para explicar y hacer unos ejercicios. Pero tengamos esto por ahí en una esquinita anotado. F de x es igual a y. F de x es igual a y. Luego lo utilizaremos. A es el conjunto de partida, dijimos, ¿verdad? El dominio. B es el conjunto de llegada, codominio. Tenemos una flechita que es la relación que define la función y tenemos un nombre que es el nombre que le vamos a poner a nuestra función. Y bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí para no hacerlo tan largo. Pura teoría, puras definiciones, tal vez un poco complicado, ¿verdad? O muchos nombres, pero bueno, ya tenemos una primera idea de qué más o menos es una función, pero ahora tenemos que poner esto en práctica, porque la matemática es práctica, ahora no se va a quedar en pura teoría. Entonces, lo veo en la segunda parte para que empecemos a utilizar esto ya en ejercicios prácticos. Nos vemos.